Pues comenzamos, así presentamos a Fran. Listo. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Damos inicio a este nuevo encuentro de nuestro encuentro de los miércoles, junto a Conchita Caparrós a través de Coaches in Progress. Hoy tenemos un invitado pues muy especial que nos va a presentar y ofrecernos las ventajas de una herramienta que para nosotros los coaches, mentores, es de muchísima utilidad. Pues tenemos a Franco Salerno. Franco es Project Manager, Scrum, y es un especialista en todo lo que tiene que ver el Enneagrama. Esta es una de las herramientas que ha venido pues tomando bastante fuerza en los últimos tiempos. No es una herramienta muy nueva, pero hoy por hoy está siendo muy utilizada y muy empleada para conocernos y también para conocer a nuestros clientes e iniciar procesos de coaching, de mentoría y también de formación en áreas blandas o soft skills. Así que, Franco, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, Germán, y todas las personas que que van a ver este video a través de nuestro canal de YouTube. Conchita. Bueno, súper agradecida, Franco, por tu presencia, por transmitirnos estos conocimientos. Y quiero comentar, estaba recordando que, bueno, también de pronto en el área de selección de personal, esta es una herramienta que se utiliza. Y quiero decirles que en una forma así como medio secreta, ¿no? Porque como que no se da a conocer en forma tan amplia. Pero lo cierto es que hay muchos headhunters que utilizan esto como una herramienta para conocer a quiénes son sus posibles candidatos y presentarlos a los clientes respectivos. Así que, bueno, no desperdiciemos esta oportunidad de conocer acerca de esta herramienta de la mano de un maestro conocedor de, bueno, de todas estas habilidades que son bien curiosas. Ya vamos a conocer acerca del enneagrama. Gracias, Franco, por estar aquí. Bueno, gracias a las dos, Dom y Conchi. Gracias por la invitación y por facilitar este momento de aprendizaje. Así como dijeron, sí, bueno, yo soy Franco Salerno, me llamo mismo como Mindset Trainer, fui entrenado como coach ontológico, pero me gustó llevar esa profesión a llamarlo algo así como Mindset Trainer y desarrollar habilidades blandas junto a líderes de empresas, junto a empresas. Y en el Enneagrama encontré una herramienta que la verdad es bastante útil y bastante valiosa a la hora de desarrollar los equipos. Justamente por lo que vos contabas, Conchita, esto de cómo se usa en los recursos humanos, pero también cómo se usa dentro de los equipos ya formados para entender las habilidades de cada uno, entender las falencias, entender qué les falta al equipo y según los objetivos de cada equipo. Así que, de nuevo, muchas gracias por eso. Enneagrama, una herramienta para coaches. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco de qué es el enneagrama, la realidad que observa cada eneatipo. Vamos a entrar un poco en qué son los eneatipos y qué realidad observan cada uno de ellos, cómo esto nos sirve a nosotros como coaches o cómo nos sirve a nosotros dentro de las empresas y cómo percibe la realidad, bueno, cada eneatipo. Yo hago un poco de foco en esto de cómo lo percibe la realidad que percibe cada eneatipo dentro de la empresa, porque quizás es en el ámbito donde yo más lo desarrollé, en el trabajo de coaches, coachando equipos, digamos, o generando nuevos equipos de trabajo. ¿Qué pasa en la siguiente slide? Quizás algunos ya han escuchado hablar del enneagrama y conocen un poco sobre esta herramienta, quizás otros no, pero esta herramienta, como decía Conchi, como decía Dom, es una herramienta que es muy antigua, tiene un origen bastante incierto a la fecha, es algo que según a dónde lo leas o según dónde busques la información sobre el enneagrama, se puede encontrar que data de hace de 2500 antes de Cristo, y quizás esa teoría, esa hipótesis no tiene mucho sustento, pero hay otras teorías que las encuentran más en la modernidad y nosotros, y yo en mi caso y con quienes trabajo, intentamos tomar más la procedencia más moderna y sobre todo lo que trabaja Claudio Naranjo y cómo lo entendió él desde la psicología, cómo se podía aplicar el enneagrama. El enneagrama en sí mismo es un sistema de clasificación de la personalidad o ciertas tendencias de la personalidad. Van a ver que se trata de 9 arquetipos, por eso enneagrama, porque son 9 arquetipos de personalidad y cómo se relacionan entre ellos mismos y cómo se
y cómo se autoconocen a sí mismos. Paso a la siguiente. La palabra enneagrama viene del griego enea y del grama, trazo, línea, trazo, en realidad grama es más conocido como dibujo en el griego, que serán 9 dibujos. Son estos 9 estilos de personalidad. Y cada uno de estos estilos de personalidad tiene una diferente percepción del mundo. Es por eso que yo quiero entrar muy bien en ese tema de cómo percibe el mundo cada uno. Esta herramienta en principio se desarrolló para el autoconocimiento, pero luego se amplió, digamos, a todo lo que eran las relaciones con el mundo. Y hay muchos autores que hablan de las luces y las sombras de los eneatipos, de cómo se desarrolla la personalidad de cada eneatipo en sus luces, o cómo actúa cada personalidad en sus sombras. Van a encontrar mucho trabajo sobre el enneagrama y creo que cada uno va a poder encontrar el valor que quiera en toda esa información que va dando vuelta. Para nosotros, y cómo lo usamos desde el coaching, por lo menos en mi caso y con nuestros equipos, es poder entender qué aporta cada eneatipo al equipo, qué aporta cada eneatipo al grupo de trabajo, qué le falta a cada eneatipo desarrollar. Entonces, en el trabajo con los líderes, es saber, ok, esta persona quizás tiene una tendencia hacia este eneatipo, entonces lo que vos podés hacer como líder es desarrollar estas habilidades y entender cómo cada uno de estos miembros del equipo se interrelacionan entre sí. Díganme si voy muy rápido, si tienen alguna pregunta, siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Bueno, como decía, cada una de estas ideas o cada una de estas personalidades se pueden trabajar como una herramienta de autoconocimiento. Yo creo que cuando uno empieza a entender el enneagrama, y cuando empieza a entender las 9 personalidades, se encuentra identificado en cada una de ellas. Y a veces encontramos que hay una que nos identifica más que las otras. Y también empezamos a ver el eneatipo en cada uno de los otros. Entonces empezamos a etiquetar personas. Al final yo le voy a dar un par de consejos sobre cómo trabajar el enneagrama, qué hacer con eso y cómo evitar esto de etiquetar a los otros. Pero está muy bueno entender o poder aprender cuál es nuestro eneatipo, cuáles son nuestras alas en el eneatipo y hacia dónde estamos parados, cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestros intereses, entender por qué a veces nos bloquean ciertas cosas, por qué nos interesan otras, y cómo podemos ayudar a otros que identifiquen su eneatipo y cómo poder comunicarnos mejor con los otros. Una cosa en la que yo no voy a entrar, por una cuestión de tiempo también, pero cuando empiecen a leer sobre el enneagrama van a leer que hay triadas, alas y hay subtipos. Las triadas son la triada de la acción, la triada de la emoción y la triada del pensamiento. Van a ver que hay mucha información sobre las alas de los eneatipos. Las alas generalmente es, si por ejemplo, yo me paro acá en el eneatipo número 9, las alas van a ser el 1 y el 8, y así con cada uno de esos. Pero es un tema en el que yo no voy a entrar ahora. Y van a ver también de que hay muchos material sobre los subtipos del eneatipo, que son subtipos de autoconservación, subtipos sexuales, subtipos social de cada uno. Entonces van a ver que cada personalidad tiene 3 subtipos distintos, entonces se amplía cada vez más eso. Es un tema que es muy largo y por el tiempo que tenemos hoy, porque esto es una introducción al enneagrama, no vamos a poder llegar a verlo. Pero si les interesa, me contacten y yo les puedo pasar material que después les pueden continuar leyendo. Algo que sí voy a mostrar simplemente por una cuestión de que puedan después lograr entender cada uno de los eneatipos, es esto que decíamos de la clasificación de cada uno. Digamos, estos 3 están más orientados hacia la acción, que son el 8, el 9 y el 1, pero diferente orientación. El 2, el 3 y el 4 tienen orientación más hacia la emoción, pero también vamos a explicar por qué, y son muy distintos entre sí mismos. Y el 6, el 7 y el 8 hacia el pensamiento, perdón, el 5, el 6 y el 7 hacia el pensamiento, pero también muy distintos entre sí mismos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, perfecto. Bienvenido a los que se van sumando. Vamos a pasar un poco a la realidad y qué percibimos cada uno de nosotros. Yo creo que los coaches o los que están estudiando coaching, que están ahora en este workshop con nosotros, entienden muy bien esto de la realidad que percibimos, pero hacemos un pequeño recap de todo esto.
Nosotros como personas percibimos todas diferentes realidades y esas realidades están basadas en nuestras experiencias y los conceptos que nosotros vamos formando en nuestro cerebro mientras vamos creciendo. Nosotros percibimos el mundo con las distinciones que hemos ido creando. Esas distinciones se llaman conceptos. Nosotros podemos entender el mundo y podemos diferenciar cosas en el mundo a través de estas distinciones. Es decir, que distinguir es la capacidad de poder diferenciar cosas en el mundo. De repente, si yo miro una casa, puedo entender cuáles son las ventanas, cuáles son las puertas, cuáles son el piso, pero seguramente si un constructor viene y mira la casa, va a ver otras cosas que yo no puedo ver porque no tengo ese conocimiento. De repente yo en mi trabajo, cuando miro el código de un sitio web, lo miro y lo puedo entender, pero si viene otra persona que no trabaja de eso, cuando mira el código, no va a entender qué está viendo. Entonces esas distinciones nos dan esa capacidad de entender el mundo de diferentes maneras. Quizás el mundo que vemos todos es el mismo, pero el mundo que interpretamos para nosotros es distinto. Esto es muy importante porque también, a la hora de entender cada eneatipo, ellos perciben una realidad distinta. Diferenciar nos da la posibilidad de poder elegir. Es decir, mientras yo más distinciones tengo del mundo, más puedo elegir, porque puedo entender todas las variedades que tengo en el mundo. Y el no poder distinguir nos quita poder de acción. Yo creo que esto es un poco más del tema del conocimiento, ¿no? Mientras menos entendemos el mundo, menos posibilidad de acción tenemos. Y se distingue por información y por experiencia. Así como cada concepto que yo voy, cada cosa que yo voy viviendo en mi historia, va creando conceptos en mi cerebro, en mi memoria, y los va guardando, yo puedo luego rechequear esos conceptos, cambiarlos y crear nuevos. Y a mayor número de distinciones, mayor capacidad de observar y accionar. Esto que yo creo que es un repaso de coaching para todos, pero bueno, está bueno reverlo para entender qué es lo siguiente que vamos a ver. Y algo que yo recuerdo mucho y me quedó grabado apenas empecé coaching fue esta frase de no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Eso quiere decir que todos nosotros vivimos en mundos interpretativos. Mi mundo, el mundo que yo interpreto, no es el mundo que va a interpretar el otro. Y el eneagrama, al entender cada eneatipo, nos amplía esa posibilidad de entender qué mundo está interpretando la persona que tenemos al frente. Si sabemos que nuestro coachee tiene una tendencia hacia el eneatipo número 1, vamos a entender qué tipo de mundo está interpretando él. Al contrario, si entendemos que su personalidad es un 5, y decimos, bueno, la forma que va a interpretar el mundo es distinta. ¿Sí? Bien. Dígame si voy muy rápido. Yo estoy siendo consciente del tiempo, estoy siendo un poquito rápido, pero para que podamos llegar bien. Vamos a empezar con los eneatipos. Como dijimos, los eneatipos son 9. Vamos a empezar uno por uno. Yo voy a ir hablando sobre cada uno de estos y el que me quiere interrumpir, hacer una pregunta sobre el eneatipo, me lo dice. ¿Sí? Bien. Tenemos el eneatipo número 1, más conocido como el perfeccionista. El perfeccionista es una persona, como lo dice el título, es una persona que busca la perfección en el mundo. Todo lo que ve en el mundo lo ve a través de estos lentes de bien o mal, blanco o negro. Una persona que va a estar buscando mucho el error en todo y va a estar tratando siempre de cumplir con todas las reglas. Yo le puse algunas características rápidas ahí. Es perfeccionista, es ético, es crítico, es organizado, busca altos estándares, centrado en la calidad. Si lo ubican en una empresa, va a ser la persona que esté encargada del control de calidad, quizás que cree procesos, va a ser muy crítico de lo que los otros hacen, pero porque también actúa de esa forma, buscando la perfección en todo lo que realiza. Si lo piensan, que va a ser esa persona que siempre va a decir, a ver, esto no, esto es blanco o es negro, esto está bien o esto está mal, pero esto no puede ser gris. Esa persona que le cuesta mucho entender que hay grises en la vida. O sea, que ellos esperan que si hay una persona hoy te dice una cosa, de acá a un año te diga lo mismo, y te va a decir, no, pero vos me habías dicho otra cosa, y a veces le cuesta mucho salir de su rigidez y entender que hay cambios de opiniones en el medio. Esa persona a veces le va a costar mucho también a aceptar las críticas. Entonces, entendiendo todo esto, es lo que nos da herramientas a nosotros para entender, bueno, yo me siento a hablar con un 1, ¿no es cierto? Como coach. Me siento a hablar como una persona que es perfeccionista, que tiene esta característica de personalidad. ¿Cómo le voy a hablar?
¿Le voy a hablar de que todo está bien o todo está mal? ¿O le voy a tratar de ampliar ese universo que tiene hoy? Quizás lo voy a sacar de ahí y voy a saber qué hacerle, qué tipo de preguntas expansivas le voy a hacer. Quizás lo voy a llevar hacia un mundo donde no todo sea bueno o malo y ayudarlo o asistirlo a que pueda ver estos grises en el mundo. Porque ese bueno o malo lo va a dejar siempre en esa cajita de que todo tiene que ser perfecto. ¿Entiende por qué es importante que vayamos comprendiendo las características de cada personalidad? En un equipo va a ser la persona que esté más orientado a entregar cosas de muy alta calidad, van a ser responsables de proyectos, van a ser muy trabajadores. Y el uno es muy trabajador, es una persona que por hacer las cosas perfectas puede trabajar 12 horas, 14 horas y quedarse extra para entregar algo que sea completamente perfecto. Cuando quizás nadie le pidió que sea perfecto y solamente le están pidiendo que entregue algo. Entonces van a ver que ese tipo de personajes, cuando se sienten a hablar con ustedes, van a decir, trabajo muchísimas horas, nadie me lo reconoce, y les cuesta entender que nadie les está pidiendo eso, porque es una exigencia que tienen ellos porque necesitan que todo sea perfecto. Entonces, cerrando el 1 para pasar al 2, el 1 es el perfeccionista. Busca en el mundo la perfección. ¿Sí? Pulgares levantados, perfecto. Paso a la siguiente. El enetipo número 2 es el ayudador. Es un nombre que le pusimos nosotros, pero generalmente sí, se conoce como el ayudador, el amoroso, cosas así. El enetipo número 2, ¿qué busca? En el mundo, a diferencia del 2 que buscaba perfección, el enetipo del 1 que buscaba perfección, el enetipo número 2 está buscando la atención de los demás. Busca la atención de otros y se enfoca mucho en las necesidades de los otros y cómo ayudarlos. Entonces, va a estar siempre enfocado en, si yo me enfoco, y piénsenlo de esta forma, si yo me enfoco siempre en la necesidad del otro, ¿qué estoy perdiendo de vista? Mis propias necesidades. Exactamente. Entonces, esta persona quizás se sienta al frente de ustedes y les diga, nadie me está reconociendo o nadie se da cuenta de lo que yo estoy necesitando. Y entonces la conversación expansiva acá sería, bueno, ¿qué estás haciendo vos para transmitir esa necesidad? ¿Le estás diciendo al resto de las cosas que necesitas o simplemente vas y le preguntas, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Y qué puedo hacer por vos? El 2 es una persona que se va a enfocar mucho en ayudar al resto, se va a olvidar de sí mismo, pero también se va a enojar mucho porque nadie lo reconoce lo que está haciendo por los otros. Entonces es como una personalidad medio rara. Yo te ayudo, te doy todo mi amor, pero también te demando amor. Y cuando vos no me das ese amor, me enojo. Me enojo mucho y siento que me traicionaste. Entonces, es una personalidad muy linda para ayudarle a entender que todo ese amor también tiene que entregárselo a sí mismo. Por eso también, esta es otra de las personalidades que decimos, sí, cuando yo entiendo un poco más cómo reconocer este tipo de personalidades en el coaching, sé cómo lo puedo llegar a tratar y sé cómo ampliarle su mundo. Y en un equipo es orientado a motivar al equipo y a encontrar, digamos, esto de mi talento, que es lo más importante para mí en el trabajo. Busca siempre crear calidez y apoyo. ¿Se entendió? Perfecto. Paso al siguiente. El siguiente es el triunfador. El triunfador, generalmente se conoce como el triunfador, el triunfador, le vamos a dejar ahí el nombre. Es una persona que está muy pendiente de su imagen y del éxito. Son muy laboriosos, muy trabajadores, son muy parecidos al 1, en que son muy trabajadores y muy efectivos, pero el 1 lo hace porque busca la perfección, el 3 lo hace porque quiere que se vea lo bueno que es él en todo lo que hace. Quiere que se los reconozca. Los van a encontrar siempre, digamos... Sí, ¿hay alguna pregunta? No, perfecto. Lo van a encontrar siempre tratando de motivar a los miembros del equipo a utilizar sus talentos. Lo van a encontrar siempre desarrollando actividades deportivas donde sea muy individualista y pueda controlar el resultado, que no dependa mucho del equipo, quizá un tenista, quizás ese tipo de personas así. Son muy vanidosos y están muy identificados con su trabajo y con los logros que tienen del trabajo. Entonces quizás estas personas son las que pueden venir a una sesión diciendo que tienen un burnout,
que están quemados del trabajo y no están viendo cuánto están entregando simplemente por una cuestión de imagen. Yo creo que una conversación expansiva con el lineatipo número 3 sería buscar cuánto de lo que están haciendo lo están haciendo por un compromiso a la imagen y cuánto realmente se están olvidando de su ser, digamos, de desarrollar lo que realmente lo que les hace bien. Porque esta persona va a estar siempre tratando de mostrarse lo buenos que son. ¿Sí? Paso al siguiente entonces. Eneatipo número 4, conocido como el mimo. ¿Por qué el mimo? Porque es una persona trágica, romántica, porque es como un artista profundo, es muy sensible, muy especial, muy particular. Lo que busca es destacarse del resto. Va a ser la ovejita negra, digamos, de los equipos, va a ser la ovejita negra en todo. No ovejita negra de la connotación mala, sino que quiere ser el distinto de todos los grupos. Quiere ser el que se destaque su personalidad. Quiere que todos se den cuenta en que existe y quieren que también se den cuenta de lo especial que ellos son. Esos que necesitan del mundo necesitan atención. Eso es lo que van a buscar constantemente. Son individualistas, son emocionales, son muy sensibles, viven en un mundo utópico, son muy creativos y a veces quizás emocionalmente se quedan muy pegados al pasado también. Quizás si han tenido algún suceso en el pasado que les ha hecho cierto daño emocional, van a venir a las consultas de coaching con eso y les va a costar mucho soltar el pasado y soltar esa búsqueda de atención que supuestamente esa persona u otra persona les daba y hoy la han perdido. En los equipos de trabajo o en los grupos van a estar siempre orientados a ayudar a los miembros de ese grupo de trabajo, o esos equipos, a encontrar su pasión por el trabajo. Quizás una conversación expansiva con un número 4 sería hacerlo entender que hacer desarrollar su empatía y su creatividad de una forma más sana y no de una forma de que sea solamente en busca de una búsqueda vanidosa en el mundo. Paso al número 5. Si tienen alguna pregunta, insisto, interrúmpanme, si se sienten reconocidos en alguna de los eneatipos, compártanlo en el chat y lo charlamos. Número 5 es uno de mis preferidos porque yo trabajo con muchos de estos. Generalmente, y te digo porque trabajo muchos con ellos, yo trabajo con muchos ingenieros y desarrolladores de sistemas. Ellos siempre tienen una tendencia hacia este tipo de personalidad. El número 5 es el científico. Si piensan en un científico, es exactamente lo que se imagina en los dibujitos animados o en las películas de los 90 como el científico loco, encerrado, desarrollando ideas, craneando nuevas cosas. Son las personas muy encerradas en sí mismas, no se conectan mucho con sus emociones y necesitan introspección, necesitan tener conocimiento del mundo para poder controlarlo. Y las cosas que no controlan, prefieren no participar de cosas que no pueden controlar. Entonces se van a ver siempre como que están aprendiendo cosas nuevas, desarrollando nuevos conocimientos, pero en su lugar, encerrados en su lugar. No le gusta que la gente se intrometa en sus actividades. No le gusta que estén preguntando todo el tiempo cómo están, cómo se sienten. Ellos quieren desarrollar sus ideas, necesitan entender el mundo a través del conocimiento. Por eso cuando hablamos de las triadas, ellos están en el conocimiento. Necesitan entender todo el mundo a través de su conocimiento. Cómo van... sí, cómo está compuesto el mundo, por qué pasan las cosas, y lo que no pueden entender lo van a aprender. Les cuesta mucho, como decíamos, conectarse con las emociones. Entonces, tienen muy pocos amigos, tienen muy pocos afectos, son personas que tienen amigos contados y que realmente van a evitar la conexión con los otros porque piensan que de esa forma van a perder el poder que tienen sobre el mundo. Este poder de conocer, digamos, de que todo sea manejable, todo sea cuantificable. La carencia de este tipo de personalidad y, digamos, una conversación expansiva es poder llevarlos hacia la conexión emocional. Porque muchos de los problemas que surgen con este tipo de eneatipos es la falta de conexión con el resto de las personas. Ellos piensan que todo se maneja en ceros y unos, que todo es sistema, que todo es automático, que todo sucede porque tiene que suceder así. Son muy parecidos a la estructura del uno,
pero sin la conexión emocional. Entonces, una conversación expansiva con el eneatipo número 5, el científico, es poder llevarlos hacia esa conexión emocional que hoy no están teniendo. Y sí, si lo pensamos digamos, en una empresa, en un equipo, van a estar muy orientados hacia la investigación, la planificación, manejando datos factibles, datos útiles. Quizás van a ser las personas que hagan desarrollo de procesos informáticos, quizás son los que están haciendo estadísticas dentro de la empresa, análisis de datos. ¿Se les viene a la cabeza alguna persona con la que ustedes trabajan que tenga este tipo de personalidad, que pueden decir, bueno, yo pienso que uno de mis compañeros de trabajo es así? ¿Se les viene algo a la cabeza cuando hablamos de estas personalidades? A mí se me vienen muchísimos, porque bueno, es mi rubro. Bueno, paso a la siguiente. Por ahí estaba Georgette, que abrió Sí. el micrófono. Gracias, Conchita. Hola, Franco. Sí, Hola, Georgette. me ha tocado trabajar con equipos de ingenieros y he percibido ese tipo de perfil. Entonces, Sí, cuando decía que la conversación expansiva del coach puede ser orientarlos a su conexión emocional, la verdad que me sonó bien familiar. sí. Sí, porque ellos también esperan que las comunicaciones que uno tenga con ellos sean al mismo nivel. Y a veces les cuesta entender que otros no tengan su mismo nivel digamos, inteligencia, de ese tipo de inteligencia. Es como que no entienden cómo uno no puede entender por qué las cosas no son tan estructuradas como ellos esperan que sean. Entonces, y a veces también, como les cuesta tanto llegar a las personas, empiezan a tener muchos choques en las relaciones humanas. Van a encontrar que tienen mucha falta de sintonía con compañeros de trabajo, que tienen mucha falta de sintonía con las parejas, porque si realmente no logras tener una conexión emocional con tu pareja, eso va a provocar que en el momento algunas cosas se quiebren. Entonces, este tipo de personalidades se van a sentar al frente de usted y van a decir, estoy teniendo un problema, pero les va a costar mucho hacer la conexión emocional con ese problema. Y siempre que hagan preguntas va a tratar de... son este tipo de personalidades. Y cuando vos estás en una sesión, le preguntas algo, conecta con lo emocional y al segundo desconecta, porque no quiere conectar con lo emocional. Entonces hay que llevarlo mucho, hay que hacerle muchas preguntas para poder llevarlo hacia esa conexión y que se pueda conectar y que pueda entender qué es lo que está sucediendo. Yo creo que también es el caso de los equipos de tecnólogos. Sí. Porque muchas veces eso que te escucho es que uno lo percibe como que eso de volver y no conectarse con la emoción, uno lo puede percibir en el equipo como terquedad, como una mentalidad rígida. Y es como que les cuesta mucho salir de su punto de vista porque es el que les da como mucha seguridad, mucha estabilidad, a como afianzarse en ese punto de pensamiento, ¿no? Claro, exacto. Y luego imagínate en una empresa donde hay muchas personas que trabajan en lo mismo, que tienen este tipo de personalidad, porque es una tendencia, digamos, de ciertos rubros. Entonces, si yo me paro en el que yo sé todo y el otro se para en el que yo sé todo, digamos, el lugar de conexión se pierde. Entonces, hay mucho trabajo que hacer ahí. Entonces, digamos, todo lo que es el enneagrama es muy útil en cualquier tipo de coaching, en el coaching para equipos, en el coaching personal. Es muy útil entender la otra personalidad para ver de dónde lo podemos coachar. Y ojo, también es muy importante para nosotros como coaches, es saber en qué enneagrama estamos parados nosotros, porque eso también nos va a servir para nosotros entender a dónde nos conectamos y con qué nos desconectamos. Yo ahora cuando llegue a mi eneatipo, les voy a contar qué me sucede a mí también, porque cuando uno entiende qué cosas suceden en su cabeza, es cuando tiene que hacer un trabajo más fuerte todavía para conectarse con el otro. Gracias, Georgette. Paso a la siguiente. Eneatipo, díganme si hay mucho ruido de fondo, justo está pasando una ambulancia o algo detrás mío. El eneatipo número 6 es conocido como el leal. El leal, yo creo que particularmente siempre que escuchen el eneatipo número 6 es una de las personalidades más difíciles de todas de entender y a veces de reconocer.
El eneatipo número 6 es como de los más raros porque tiene como dos tendencias. Una es el que se le conoce como el leal, porque realmente es leal a la autoridad, pero asimismo es una persona que hasta que no le dé autoridad a la autoridad, hasta que no lo reconozca como una autoridad, va a estar desafiándola. Entonces es como difícil entender en qué momento reconocer un 6, si está desafiando la autoridad, si no. Pero algo por lo que es mucho más fácil reconocerlo al 6 es porque está siempre viendo los peligros de todas las situaciones. Es una personalidad que te va a decir, bueno, va a evitar siempre las experiencias nuevas, porque va a estar siempre enfocado en qué le da miedo, qué puede salir mal. Es el amigo que ante un viaje lleva el botiquín con todas las cosas que pueden salir mal. Lleva las curitas, o las banditas, lleva el alcohol, lleva no sé, el Pervinox, lleva las vacunas, inyecciones, lleva todo. Esa persona que está siempre adelantándose a todos los peligros. En un equipo, si lo piensa, en un equipo son súper útiles porque cuando traemos un proyecto nuevo al equipo es la persona que va a ver todos los riesgos, que quizás a una personalidad como la mía se me escapan los riesgos, pero quizás a un 6 va a estar súper enfocado en entender cada uno de los riesgos, es decir, bueno, esto va a salir mal, esto va a salir mal, esto va a salir mal y esto va a salir mal. Ahora bien, esa persona para poder actuar necesita seguridad, necesita entender qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué se está perdiendo? Se está perdiendo de muchísimas nuevas experiencias, porque no va a hacer nada que no le dé seguridad, pero hasta que no la haga, no le va a dar seguridad. Entonces entra en un círculo vicioso. Necesito saber todo lo que va a pasar, y si va a haber cosas malas, no lo puedo hacer, entonces no lo hago, pero si lo hago, lo podría saber. Entonces, las conversaciones expansivas con el 6 van a ir mucho al tema de entender por qué necesito seguridad para actuar y poder expandir posibilidades en el mundo. Trabajar con los 6 es muy lindo porque te van a traer todos los peligros, entonces el desafío nuestro es hacerles ver que más allá de los peligros hay situaciones que le van a hacer crecer muchísimo. Entonces tienen que entender que hay riesgos que se pueden tomar y hacerles comprender hasta dónde queremos llevar los riesgos. Bueno, las empresas van a estar orientadas a desarrollar entornos colaborativos, de resolución de problemas, crear múltiples planes de contingencia. Esto es genial porque van a ser, como están viendo los peligros, van a estar creando los planes de todo lo que puede salir mal y adelantándose a eso. Paso al siguiente. El eneatipo número 7, más conocido como el bufón, quizás es una de las personalidades que más vive en el presente, y en esta personalidad es con la que yo más me identifico. Están siempre atraídos por el placer, llenos de alegría, llenos de ganas de disfrutar. Son personas entretenidas, son muy sociables, pero al mismo tiempo les cuesta mucho conectar con el sufrimiento. Entonces, como yo decía antes, fíjense que cuando uno aprende en qué eneatipo está parado, aprende cómo conectarse con el coachee. Si yo tengo una sesión de coaching y alguna persona me empieza a hablar de algo que le hace sufrir, por mi tipo de personalidad, yo rápidamente voy a querer sacarlo de ahí. Decirle, a ver, ya está, pasemos a otra cosa. Esto son cosas que pasan rápido, todo pasa, conectémonos con lo que aprendimos, con lo bueno, y quizás no le doy el tiempo de conectarse con ese sufrimiento, de transitarlo y de dar un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque es la forma que yo actúo siempre. Yo ante un sufrimiento me desconecto y paso al siguiente tema. Entonces, entender nuestra personalidad nos sirve para entender nuestros puntos ciegos. Entonces yo sé, entendiendo que mi punto ciego es el sufrimiento, sé que cuando me paro con un coachee, tengo que atender cuando yo me quiero desconectar de su sufrimiento, cuando quiero yo desconectarlo de su sufrimiento y quiero pasar a otra cosa. Entonces, una conversación con el eneatipo número 7 es también dejarlo que transite en el sufrimiento, dejarlo que transite en los lugares donde no quieren entrar porque quieren pasar a otra cosa. Esta personalidad también, esto de pasar a otra cosa, lo hacen todo el tiempo. No entran de lleno en nada.
siempre están saltando de una cosa a otra, empezando nuevos proyectos todo el tiempo, empezando nuevas empresas todo el tiempo. Siempre, muchos le dicen que es como un monito saltando de una rama a otra en el árbol. Y sin duda yo me súper reconozco esta personalidad. Yo soy una persona que siempre empieza algo nuevo, siempre le encuentro lo excitante en lo nuevo y me cuesta a veces enfocarme. En mi trabajo, los riesgos son muy importantes. Como mi tipo de personalidad, yo soy muy optimista, yo me concentro en lo que puede pasar, lo que va a pasar bien, y voy hacia allá. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos antes que el 6 era una persona que se enfocaba mucho en los riesgos? Yo sé que en mi equipo siempre necesito un 6. Siempre necesito a alguien que esté, y que esté viendo eso que yo no estoy viendo. Y no está mal delegar ciertas cosas, es también parte del desarrollo, parte del crecimiento. Si yo sé que a mí me cuesta enfocarme en los riesgos, necesito a alguien en mi equipo que lo pueda hacer por mí. Paso a la siguiente porque veo que nos estamos acortando de tiempo. En el tipo número 8, este es el más conocido de todos, creo, y el más fácil de reconocer, porque es el desafiador o el líder. Lo van a encontrar en muchos lados como el líder. Es la persona que se imaginan que el líder, el más fuerte de la manada, el león de la manada, es el número 8. Es un jefe retador, es un justiciero, tiene mucho sentido de justicia y de justicia por los más débiles, pero también tiene una personalidad muy avasallante que quizás es muy chocante con el resto. Van a ver que... ¿Pueden ver mi pantalla o se dejaron de ver mi pantalla? ¿Sí? Ok. Me salió un aviso ahí que pasaba algo. Es una persona que lo pueden ver que... Perdón, me distraje, por un momento me distrajo ese el Zoom. Me concentro de nuevo. Es una persona que está muy enfocada en desafiar la autoridad, en ser la autoridad. Quiere tener el control sobre todo. Quiere ser, quizás lo van a ver como muy autoritario, va a ser como el jefe autoritario, quizás lo van a ver como... algunos lo encuentran muy chocante simplemente por el hecho de que al querer tener el control de todo, al querer tener la autoridad, choca mucho con otras personalidades. Y si no son los jefes, les cuesta mucho no estar al mando. Y les cuesta mucho respetar esa autoridad y van a ir a retar la autoridad todo el tiempo. Son muy seguros de sí mismos. Si yo pensar en alguien, en este momento, bueno, se me ocurren personas, pero son personas muy específicas, pero sí lo van a ver que en sus empresas, si piensan en un líder, si piensan en un vendedor, si piensan en alguien con mucha vehemencia, es ese tipo de personalidad. Están orientados a generar confianza, audacia y estrategia para tomar medidas de alto impacto. Ese es su rol en los equipos. Sí lo pueden encontrar como que si necesitan una conversación de crecimiento para ellos, es que ellos necesitan siempre, digamos, ser fuerte, mostrarse fuerte y prevalecer sobre todas las circunstancias. Entonces, quizás ellos nunca se conectan con su debilidad, nunca se van a mostrar como que les sucede algo. Entonces, lo que pueden hablar con ellos es esto de enfocarse en cómo, claro, Donald Trump, exactamente, ayer así. Ellos nunca van a mostrar sus debilidades. Entonces, por poder conectarlos con sus debilidades también los ayuda a crecer. No sé si pusieron algo más. Sí, Donald Trump. Paso al último de los eneatipos, así vamos avanzando. El último de los eneatipos también es fácil de reconocer. La conversación retadora del desafiador, ¿cuál sería? Conectarse con su lado débil. Perdón, se fue la voz. Conectarse con su lado débil. Conectarse con ese lado que no quieren mostrar al resto. Con la vulnerabilidad. Exactamente, no me salía la palabra. Mostrarse vulnerables. Porque el 8 nunca se va a mostrar vulnerable. Y un 8, y cuando decimos un 8, yo no hablo 8 solamente en el trabajo. El 8 es igual en la familia, es igual con los amigos, es igual en cada aspecto de su vida. Entonces, al no mostrarse vulnerable, también le cuesta esto de la conexión emocional. Están orientados a la acción, solamente a la acción. Si no conectan con la emoción definitiva, o sea, es muy poco. O sea, muy exacto. Distante, Sí. ¿no?
van a conectar con la emoción. Si es un vendedor, va a conectar con la emoción desde la venta, va a conectar con la emoción del comprador, pero no va a conectar con la emoción a un nivel que lo haga vulnerable a él. Y este último eneatipo es el conciliador, que van a ver como una personalidad, yo siempre le digo, para mí son los más tibios de todos, porque no está ni frío ni caliente, es tibio. Son pacificadores y mediadores, no les gusta el conflicto. Cuando digo tibio, quizás es una expresión muy argentina, pero el tibio es una persona que cuando decís tibio porque no entra, no está ni ahí ni allá, está en el medio. Van a huir siempre del conflicto, van a escapar de cualquier conflicto. Se van a mimetizar mucho con el entorno y van a escapar de sus necesidades también. Son buenas personas quizás para, si lo piensan como atención al cliente, para soporte técnico, quizás para como secretarios, son personas que van a siempre evitar los conflictos y van a tratar de resolver los conflictos también, como pacificador, como mediador, pero es muy difícil pensar en una persona así, por ejemplo, en un rol de liderazgo, porque no va a querer el conflicto con nadie, no va a querer darle órdenes a uno, darle órdenes a otro, va a evitar poner autoridad. Entonces van a huir siempre de cualquier conflicto. Lo que necesita, lo que busca en el mundo es la paz. Entonces, una conversación expansiva frente a un conciliador es llevarlo a entender que a veces los conflictos son necesarios, porque también son parte del crecimiento, entrar, porque, a ver, todo lo que me provoca, yo no hablo de conflictos como un argumento, como una discusión, sino como conflictos que se tienen constantemente. Exacto, un desencuentro en la pareja, un desencuentro en el trabajo. Si yo tengo desencuentros en el trabajo, quizás no estoy conforme con algo, porque quizás eso le va a pasar mucho con los 9, van a llegar y no van a saber cómo tomar decisiones, no van a saber cómo afrontar un conflicto en el trabajo, no van a saber cómo pedir un aumento de sueldo, un cambio de carrera, porque no quieren llegar a tener esta conversación que puede ser conflictiva con el otro. Entonces, una conversación expansiva es llevarlo a entender que el conflicto es necesario. Y que el conflicto a veces hace crecer también. El conflicto es crecimiento. Consciente del tiempo, termino con esto. No te preocupes. Te quiero hacer una pregunta, sí. Franco. Pensando en los cómo se resuelve el conflicto de acuerdo a Thomas Kilmann, me pareciera que este puede ser el que evade el conflicto y puede ser acomodador o complaciente. Exacto. Sí, sí, sí. Va a ser ese tipo de personalidad. Va a ser el que esté ahí, el que va del conflicto, y va a ser quizás el más complaciente de todos, el que escape, te diga que sí a todo. Y quizás esta persona lo que tendría que hacerle ver, ¿no? Mostrarle en un proceso de coaching es la asertividad también, porque es que ahí habría que, o sea, ¿cómo serán sus conversaciones? Bueno, rescatar la asertividad, poner límites, o sea, tengo esa impresión, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Me gustó ese aporte, gracias, Dombe. Sí, exacto, es buscar que sean más asertivos. Vos pensás las conversaciones que puede tener el 9, o sea, va a estar siempre aceptando el otro, y lo que va a estar creando por dentro va a ser un resentimiento también. Así es. Porque sí, puede ser puede ser luego muy agresivo también, ¿no? Bueno, justo iba a decir pasivo, eso. ¿No? Iba a decir exactamente eso. Es el pasivo-agresivo, es el que te va a atacar pasivamente, pero va a ser el más pasivo-agresivo de todos. Ese tipo de personalidad. Bueno, puede ser un poco peligrosa esta persona, peligrosa entre comillas, ¿no? Sí, pero puede ser de repente sorprendente porque en algún momento puede ser muy conciliador y en un momento determinado puede estallar y mostrar una personalidad agresiva. Claro, exactamente. Entonces quizás cuando empezamos a ver, bueno, a ver, tenemos un 9 y necesitamos quizás un 8 para que el 9 aprenda del 8 a desarrollar ese tipo de conflicto, porque sea un conflicto más sano. Entonces, bueno, es cuando uno aprende hacia dónde o armar los equipos, decir, bueno, qué tipo de personalidades necesito en mi equipo para poder lograr el objetivo que quiero. Entonces, entendiendo ya las personalidades es mucho más fácil. Hago un equipo, imagínate, un equipo de 9, tengo que traer con una pinza un 8 para que cree un poco de frontalidad. Claro. Sería muy interesante, ¿no? Imagínate un equipo de ventas donde todos son 9. Imagínate. No va para ningún lado porque no te venderían, no querrían ir al choque con el cliente.
Exacto. Entonces, por eso es como entender que todas las personalidades son necesarias para entender cómo las tenés para armar tu equipo. Total, total. Paso a lo siguiente. Muy bien. Bueno, ¿cómo aplicarlo durante un proceso de coaching? Yo creo que es bueno siempre tener nuevas herramientas como coach, pero también entender que nos sirve para nosotros para poder ofrecer una herramienta más, algo más a nuestros clientes y algo más a todos nuestros clientes personales, nuestros clientes empresariales, pero también cuando nosotros aprendemos a identificar los rasgos de cada personalidad, lo que yo decía, podemos hacerle preguntas más expansivas, más poderosas, que le permitan tomar conciencia. Incluso si nosotros estamos haciendo de coaching de equipos, sabemos cómo se relacionan. Por ejemplo, hay algo que se llama integración y desintegración. Si ven las flechas, por ejemplo, el 7 se desintegra en el 1 y se integra en el 5. Es algún tema mucho más amplio para hablarlo, pero quizás entendiendo cuáles son las personalidades de las que estamos hablando en el equipo, podemos hacer preguntas para hacerles tomar conciencia, para entender que como nosotros entendemos el mundo que nosotros vemos, podemos ayudarles a ellos que entienden el mundo que ellos ven y el mundo que ve la otra persona. De repente, si el 7 es una persona que no logra finalizar nada y que siempre está saltando de proyecto en proyecto, que pueda aprender más del 1, digamos que es una persona que quiere entregar todo bien perfecto, que aprenda eso del 1, y quizás que aprenda del 5 a investigar un poco más, porque quizás simplemente le gusta pasar a la acción, y asimismo del 6, que aprenda a tomar riesgos, como toma el 7. Entonces, van a haber muchos choques de personalidades. De repente el 5 no va a entender por qué el 7 es tan extrovertido y le va a chocar esa personalidad, pero en realidad lo que está demandando es, yo quiero la misma atención que recibe el 7, pero no la quiero tampoco porque soy muy introvertido. Entonces empezar a que cada uno de esas personas aprende a identificar en el otro las virtudes también. Oye, Franco, sí, sí. disculpa que te interrumpa, estoy pensando, no sé si esto tiene, Meredith Belvin habla de los roles que tenemos en los equipos, ¿no? Y también son Belvin, 9. sí. Belvin es exactamente, yo creo que tomó como base el enneagrama Ajá, y muy hizo lo bien. mismo. Yo hice un trabajo haciendo el matching entre Belvin y el enneagrama, así que si querés después te lo paso. Por Sí, favor, sí, es fantástico. interesantísimo. Sí, 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 claro, nos porque... lo permites. Porque es que estoy viendo que las personalidades, o sea, él los divide en 3 grupos, pero al igual Sí, cada grupo tiene 3 y entonces haciendo como la analogía, veo como mucha relación entre unos y otros, ¿no? sí, 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 sí. Yo tuve un adiestramiento para aplicar enneagrama y fue muy interesante porque en ese momento yo no estaba formada como coach, después lo hice como coach, pero en ese Sí, momento me formé para hacerlo en la planificación de carrera y en la identificación de high potential. Y claro. fue súper efectivo para el desarrollo gerencial porque se partía de allí, del punto inicial, y para un puesto ideal, después lo conecté con lo que dijo Conchita, era Sí, es decir, para este puesto, por ejemplo, director de marketing o director de operaciones, ¿qué puesto a qué puesto, si no lo tienes, esas competencias, esas características, a qué puesto te voy a invitar o te voy a hacer sí, un plan de carrera que te lleve a esa tipología, ¿no? Eso resultó bien exacto. interesante. Sí, sí, sí. Bueno, algo que hicimos, perdón, paréntesis con esto, pero algo que hicimos nosotros hace 2 años, 1 año y medio ya, con un compañero, desarrollamos una herramienta virtual usando el enneagrama para el desarrollo de las carreras internas también. Entonces lo que hacíamos es que las personas hacían el test, nosotros a los líderes le dábamos un panel de control donde veían la relación entre cada una de las personas, las habilidades que tenía que desarrollar de cada uno. Esto mismo, pero llevado a una herramienta más, digamos, que se puede aplicar en la realidad. Si quieren, después también, si me pasan los emails, les puedo pasar acceso para que puedan, que puedan verlo más también. Nos Es los muy, muy envías a interesante. nosotras, a Conchita o a Dale, mí y pues lo vamos a distribuir en el grupo. Excelente. perfecto. Paso a la última slide. Así ya. Uy, perdón, esa es la penúltima. La penúltima slide, simplemente para decirles esto que hablamos de. A ver, cuando empiezo a usar el enneagrama, quizás, obviamente siempre la ética por encima de todo, es entender que cuando yo descubro mi personalidad, no es algo que simple sea, que no sea, wow, soy un 7, a partir de ahora soy un 7 y nada más. No, digamos, son ciertas características que nos ayudan a entendernos, pero no es que todo es así, no tenemos que tomar decisiones en nuestra vida basadas en nuestro eneatipo, ni tomar decisiones laborales basadas en el eneatipo.
ni cuando reconocemos a otro decirle vos sos un 1, vos sos un 4. No, es simplemente entender que tiene ciertas, digamos, no me sale la palabra en este momento, pero ciertos rasgos de la personalidad, que son del 5, que son del Que 7, predominan. que predominan, gracias. Exacto. Bueno, no estereotipar, no justificar nuestras Así es. fallas basadas en el eneatipo, sino entender que quizás tenemos puntos ciegos, pero no justificarlos, sino aprender a desarrollarlos también, no porque yo soy un 7, no termino ningún proyecto, sino, bueno, a ver, yo me identifico con el 7, sé que tengo ese punto ciego, que a veces que todo lo nuevo es más excitante, entonces tengo que trabajarlo. Muy bien. O Y no, decir, bueno, no, yo soy así, frontal y punto. El que me quiera frontal, claro, disruptiva. O sí, sea, sí, yo digo las cosas como son. Tú sabes como el personaje este, ¿no? Que pusimos sí. por ahí. Y bueno, yo soy así y así soy, pues. Exactamente, sí, yo soy un 8 y me llevo todo el mundo por delante y me tienen que respetar. Es simplemente entenderlo y saber cuáles son nuestros puntos ciegos y cómo desarrollarlos. E insisto con esto, no tomamos decisiones personales ni laborales basadas en el eneatipo. Porque a veces pasa, empezamos a leer y decimos, che, el eneatipo número 9 no puede estar en ventas, como decíamos antes. Y no, quizás esa persona desarrolló y aprendió que con toda esa empatía se conecta mucho mejor con los compradores, y entonces puede ser un gran vendedor. Pero bueno, es eso. Llegando ya al final, les agradezco a todos por su tiempo. Dome, Conchi, muchas gracias por la invitación. Y dejo abierto por si alguien quiere Aquí. hacer alguna pregunta ahora. Sí, gracias, Franco. No sabes cómo esta herramienta, yo verla en este momento, la concientizo mucho más, porque igual pasan por las manos de uno que hay una cantidad de herramientas, pero esta herramienta es de mucha utilidad para nosotros los coaches. Gracias por todo lo que nos lo explicaste de una manera muy sencilla. Aparte que tú eres pues muy liviana, a mí me encanta desde conversar contigo, que eres excelente facilitador, excelente coach. Y hoy que nos compartiste, aparte tú eres un gran estudioso te me fuiste, se me fue Franco. Amor lo programó por 1 hora. Ese vuelve ahorita, seguro vuelve ahorita. Para hacer alguna pregunta. Bueno, podemos mientras Así tanto, es, si tienen charlar un poco. preguntas, ¿Qué les pareció? pueden ¿Cómo les colocarlas por aporta? el chat Exacto. Ahí para viene. irlas. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo piensan que nos aporta, coaches, colegas? Déjame ver, Franco, si me escribe por acá. Si lo han aplicado, pero quizás lo hayan aplicado algunos de ustedes y también Lo nos han pueden compartir aplicado, la lo experiencia. han visto la relación entre el Belvin y el Enneagrama. Cuando se está trabajando en equipos, el Belvin es bien interesante para ver cuáles son los estilos Sí. de liderazgo. Y bueno, ok. Aquí está Franco. Ya lo estamos Sí, entrando. Sí, muy bien. Me señora. está comentando que todo se le apagó y tuvo que Ok, conectarse. Aquí está con nosotros. ya. Franco, bienvenido. Aquí tenemos preguntas. A ver, ¿quiénes ¿Cómo tienen te me vas a preguntas? ir en el momento más crucial de todo Yo quiero, esto? quiero decir que el timing fue perfecto porque al menos alcancé a terminar. Pero sí. Sí. Tuve que cambiar de computadora y en esta no están dando la cámara. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, mejor que pasar ahora y no mientras Ya, estábamos en sí, medio de el todo. tiempo es perfecto. Bueno, ¿tienen preguntas para Franco? ¿Algo que le quisieran comentar? Frank, Algo- Sí, una pregunta. ¿Tú das formaciones sobre esta herramienta? no estoy preparando ahora sobre esta herramienta, doy informaciones sobre otra, pero estamos pensando en el futuro incluir. Yo, si vuelvo a compartir, perdón, quiero ver si puedo compartir. No sé quién estaba escuchando música italiana, pero muy linda. ¿Pueden ver de nuevo mi pantalla con la presentación? Ujú. Has comenzado a compartir. Bien, ahí en @glowdemy es la academia que estamos armando ahora y @francosalerno, ok, ahí me pueden seguir para ver cuáles son
los próximos talleres, workshops que estamos armando. Muy bien. De Enneagrama, si varios del año pasado, de este hay una segunda parte, que si quieren lo damos más adelante, Dome y Conce, si tienen ganas lo hacemos más adelante. Claro. Pero sí, estamos armando otros con otras herramientas, con otros temas. Próximamente vamos a dar uno que es de metáfora y todo lo que es metáfora y narrativa personal. Luego uno con mitos de la motivación. Así que estamos trabajando con diferentes cosas. Metáfora también es una linda herramienta, digamos, para coaches. Sí, cómo no, es muy útil, sí, así es, exactamente. Enriquece mucho los procesos de coaching. Nada, nuestro objetivo es, así como estamos haciendo nuestras mentorías para todos aquellos coaches que deseen certificar, es como nuestro lema dice, acompañamos tu desarrollo. Bueno, incorporar algunas herramientas, fortalecer algunas otras habilidades que enriquecen el proceso de coaching, porque es que el proceso de coaching no es un proceso lineal, el proceso de coaching es un proceso creativo, y en la forma o en la manera que ofrecemos diferentes herramientas a nuestros coaches, pues pienso que vamos a tener mucho mayor alcance, y de lo que estamos haciendo, pues vamos a poder aportar y apoyar más, acompañar de una manera más efectiva a nuestros clientes o coaches, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Tienes algún material que nos recomiendes? Dice Leila. Sí, sí, yo puedo compartir material, unos libros. Yo tengo varios libros acá de coaching, de Enneagrama que me gustan. Les voy a compartir los títulos, los links también de Amazon para que los vean. Quizás tengo algunos PDFs que también les pueden servir. Perfecto. Y hacerme acordar, Dome, que, porque no sé dónde tengo eso, pero todo el material de Belbin y Enneagrama, que te lo pase también. ¿Cómo no? Claro que sí, yo algo que hicimos el año pasado cuando empezó la pandemia fue hicimos este matching de Belbin y Enneagrama para todo lo que era trabajo remoto. Maravilloso. Entonces, puedo pasar eso que habíamos hecho, que también fue súper interesante. Con mucho gusto, claro. Excelente. Que sí, lo recibimos y nosotros lo difundimos a través de Coaches in Progress. Pues, tengo un coaching, me tengo que salir, me encantaría profundizar. Gracias, Leila. Bueno, Fran nos está ofreciendo una segunda parte, y por eso le hice la pregunta si había alguna formación para coaches de Enneagrama, porque está la formación del Enneagrama, pero no está tan orientada a lo del coaching. Entonces sería ideal, ya por ahí tenemos una idea de ofrecer alguna formación para coaches que quieran profundizar más sobre esta herramienta. Pues muy bien. Bueno, y recordemos que esto va a quedar grabado, lo vamos a pasar por el canal de Coaches in Progress, y que pueden tener acceso y pasarlo a amigos, compañeros, difundirlo tantas veces y verlo tantas veces como ustedes deseen. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Franco, por tu tiempo, por haber engranado toda esta información de forma tan liviana, directa, concreta, y haciendo las conexiones con el coaching, que finalmente es algo en donde estamos focalizando. Así es. Y nada, quedas invitada. Y no te preocupes que por ahí, gracias por ofrecerte, porque esa no vamos a dejar a un lado, esa segunda parte, Franco. Seguramente la vamos a estar presentando. Ok, perfecto. Encantada, gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias a todas las personas que nos acompañaron, y bueno, seguimos acompañando tu desarrollo, ¿verdad, Conchi? Nos vemos en el próximo encuentro, el día 7 de abril, ya estamos entrando en abril, este es el último por este mes. De webinar. Ojo, pero en Coaches in Progress seguimos trabajando. No, claro. Okay. Está muy bien. Bien, mil gracias. Feliz noche, feliz tarde para todos. Muchas gracias a todos. Chao. Buena Semana Santa. Cuídense.